Durante más de una década, Ana Patricia Gámez ha sido un rostro imprescindible en el universo del entretenimiento hispano. Desde sus primeros pasos en Nuestra Belleza Latina, hasta su consolidación como una de las presentadoras más queridas de la televisión. Su imagen pública siempre se asoció con disciplina, elegancia, vida familiar estable y una sonrisa que jamás dejaba entrever tormentas internas. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, la realidad emocional de la conductora era mucho más compleja, marcada por pérdidas silenciosas, dudas existenciales y una lucha íntima que pocas personas conocían realmente. Cuando anunció su divorcio, el público creyó estar presenciando simplemente el cierre de un ciclo matrimonial. Lo que nadie imaginaba era que aquella ruptura sería apenas el prólogo de una verdad infinitamente más profunda, el hallazgo de un nuevo amor y la existencia de un hijo que aún no ha nacido. Una confesión que ella misma califica como la más difícil de mi vida. Para comprender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder varios meses, quizá incluso años, al momento en que las primeras grietas empezaron a aparecer en la vida sentimental de Ana Patricia. La presentadora, que siempre había intentado mantener su vida privada fuera de los focos mediáticos, se encontraba atrapada en un matrimonio que, aunque lleno de momentos felices, había dejado de proporcionarle la estabilidad emocional que una mujer de su sensibilidad necesitaba. Fuentes cercanas a la conductora revelan que la separación no fue precipitada ni impulsiva, sino la culminación de un largo proceso de introspección y agotamiento emocional. Sin embargo, lo más sorprendente no fue la ruptura, sino lo que vino después. Muchos seguidores de Ana Patricia creyeron que tras el divorcio la presentadora se refugiaría en el trabajo, en sus proyectos de emprendimiento y en su rol de madre dedicada. Pero la realidad fue otra. El amor volvió a tocar a su puerta en el instante menos esperado, en un momento en que ella misma aseguraba no estar preparada, ni emocionalmente ni espiritualmente, para iniciar una nueva relación. Lo que comenzó como una amistad prudente, nacida en un contexto profesional y libre de expectativas románticas, se transformó poco a poco en una conexión tan profunda que la propia presentadora, mujer racional y acostumbrada a planificar cada detalle de su vida, no pudo ignorar. Según declaraciones de personas muy cercanas a ella y confirmadas posteriormente por la propia Ana Patricia, este nuevo amor no llegó como un impulso de rebeldía post-divorcio, ni como un intento de llenar un vacío, sino como una revelación auténtica sobre lo que realmente significa sentirse vista, escuchada y comprendida. El hombre que conquistó su corazón, cuya identidad se mantiene aún en reserva por respeto a la privacidad de ambos, es descrito como alguien emocionalmente disponible, maduro y capaz de ofrecerle a Ana Patricia un tipo de paz que ella no había experimentado desde hace años. La presentadora confiesa que esa nueva relación fue la primera vez en mucho tiempo que sintió libertad para ser ella misma, sin presiones, sin expectativas públicas, sin el peso de tener que interpretar un papel para mantener su imagen perfecta. Aún así, incluso lo más hermoso puede traer consigo desafíos inesperados, especialmente cuando la protagonista es una de las figuras más observadas del mundo latino. El romance floreció en silencio, lejos de cámaras y titulares, y durante varios meses, solo un círculo muy pequeño conocía la existencia de esa conexión profunda que estaba transformando la vida de Ana Patricia. Ella misma, en un momento de honestidad brutal durante una entrevista privada, confesó: no sabía si estaba lista para amar otra vez. No quería lastimar a nadie, ni enfrentar más juicios, pero a veces la vida decide por ti. Sin embargo, el verdadero giro emocional de esta historia no fue la aparición de un nuevo amor, sino la noticia que llegó poco después. Ana Patricia estaba embarazada. La presentadora describe aquel instante como uno de los momentos más impactantes de toda su vida. La prueba positiva no solo la confrontó con la realidad de su nueva relación, sino también con todas las preguntas pendientes que ella creía haber resuelto con el divorcio. ¿Cómo recibiría el público esta noticia?
¿Estaba preparada para ser madre nuevamente? ¿Cómo afectaría esto a su hija mayor, quien ya estaba viviendo el difícil proceso de adaptación tras la separación? ¿Qué diría su ex esposo? ¿Qué consecuencias tendría para su carrera? La noticia del embarazo cayó como un rayo en un cielo que, hasta ese momento, parecía comenzar a despejarse. De acuerdo con fuentes cercanas, Ana Patricia lloró durante horas, no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alegría, temor, incertidumbre y gratitud. Ser madre siempre había sido una de las experiencias más transformadoras de su vida, pero sabía que traer un hijo al mundo en un contexto tan delicado implicaba una responsabilidad inmensa. A pesar de ello, el padre del bebé, un hombre que, según sus palabras, tiene una fortaleza emocional inmensa, la acompañó en cada paso, dándole seguridad y demostrando una madurez que terminó de consolidar la relación. Aún así, el dilema no se resolvía únicamente en el ámbito personal. Ana Patricia es consciente de que su imagen pública la obliga a ser cuidadosa. No es solo una figura televisiva, es un referente para cientos de miles de mujeres que siguen su trayectoria, sus consejos, su estilo de vida familiar. Por ello, decidió mantener el embarazo en secreto durante un tiempo, no como un acto de ocultamiento, sino como una necesidad emocional de vivir el proceso sin presiones externas. Quería asegurarse de que el bebé estuviera bien, que su relación estuviera sólida, que su vida, aún en transición, lograra un equilibrio antes de enfrentarse a la opinión pública. Pero los secretos no duran para siempre. A medida que su felicidad crecía, también aumentaba la presión interna por revelar la verdad. La presentadora comprendió que, tarde o temprano, tendría que contar su historia, y decidió hacerlo de la única forma posible para una mujer que ha construido su carrera sobre la autenticidad, desde el corazón, sin maquillajes ni discursos prefabricados. La confesión llegó primero a su familia, luego a sus amigos más cercanos y finalmente, semanas después, a los medios. Fue un mensaje breve, pero cargado de una emoción que dejó al mundo del entretenimiento en silencio. En él, Ana Patricia admitía que había encontrado un nuevo amor tras su divorcio y que ambos estaban esperando un hijo. En cuestión de minutos, la noticia se volvió tendencia. Los comentarios inundaron las redes. Sorpresa, alegría, críticas, especulaciones. Para algunos, era una señal de renacimiento personal. Para otros, una decisión arriesgada. Pero para ella, era una verdad liberadora. En entrevistas posteriores, Ana Patricia confesó que su mayor temor era decepcionar a su audiencia, un público que la ha acompañado durante tantos años y que, en cierto modo, se siente parte de su vida. Pero también sabía que ocultar la verdad habría sido traicionarse a sí misma. Hoy, mirando hacia atrás, asegura que aquella confesión marcó el comienzo de una nueva etapa. Una etapa donde no quiere esconder sus emociones ni ajustarse a expectativas ajenas. De su renacer personal, la historia de Ana Patricia Gámez nos deja ver algo más que un simple relato de divorcio, romance y maternidad inesperada. Lo que emerge es el retrato de una mujer que, después de años de cargar responsabilidades, decisiones difíciles y silencios obligados, finalmente se permite ser vulnerable, auténtica y profundamente humana. Lejos de los reflectores que la vieron crecer profesionalmente, la presentadora se encuentra en medio de un viaje emocional que redefine por completo su identidad como mujer, madre y figura pública. Si el anuncio del nuevo amor de Ana Patricia Gámez sorprendió al público, la confirmación de su embarazo desató una ola emocional mucho más compleja de lo que cualquier pronóstico mediático hubiera anticipado. En cuestión de horas, la noticia se expandió como un incendio imposible de contener. Los medios tradicionales, las plataformas digitales, los programas de farándula y miles de usuarios en redes sociales comenzaron a interpretar, juzgar, celebrar o cuestionar cada detalle de la vida de la presentadora, como si su embarazo perteneciera también al dominio público.
para una mujer que llevaba meses intentando reconstruir su estabilidad emocional en silencio. Aquella explosión mediática representó un desafío que pondría a prueba no solo su resiliencia, sino también su capacidad para proteger lo que más ama: su familia, su pareja y el bebé que crecía en su vientre. Aunque Ana Patricia había intentado prepararse para la reacción de la audiencia, la intensidad de los comentarios la golpeó de manera inesperada. Los primeros días fueron especialmente duros. En redes sociales, donde siempre había encontrado una comunidad cálida, surgieron críticas mordaces, cuestionamientos crueles y especulaciones infundadas. Algunos usuarios insinuaban que la presentadora había avanzado demasiado rápido tras su divorcio. Otros, sin conocer matices ni contextos, se atrevían a juzgar la moralidad de sus decisiones. Y aún más doloroso para ella, algunos titulares sensacionalistas comenzaron a sugerir que el embarazo podría haber sido la verdadera causa de la separación, ignorando que la ruptura matrimonial había ocurrido muchos meses antes de la noticia y que el proceso administrativo de divorcio lleva tiempo. Para una figura pública, esta distorsión de la verdad no debería ser una sorpresa, pero para Ana Patricia, acostumbrada a un trato respetuoso con los medios, la dureza de algunas narrativas fue devastadora. Según personas cercanas a la presentadora, los primeros días después del anuncio fueron emocionalmente intensos. Alternaba momentos de alegría absoluta, pensando en el bebé, en la nueva etapa de su vida, con episodios de ansiedad, incluso lágrimas, al sentir que su historia estaba siendo utilizada para alimentar discusiones que nada tenían que ver con la realidad. Aún así, en medio del caos mediático emergió también un enorme apoyo. Miles de seguidores, especialmente mujeres que habían pasado por divorcios, nuevas relaciones o embarazos inesperados, comenzaron a enviarle mensajes de solidaridad. Historias larguísimas llegaron a su bandeja de entrada. Madres que encontraron el amor después de un matrimonio fallido. Mujeres que se enamoraron cuando menos lo esperaban. Parejas que construyeron familias no perfectas, pero reales, como una seguidora escribió. Aquellas palabras se convirtieron en un bálsamo emocional para Ana Patricia, recordándole que su experiencia, aunque dolorosa, también inspiraba a quienes vivían situaciones similares. Pero el verdadero desafío no estaba en las redes sociales, sino en su vida íntima. La presentadora sabía que su hija mayor, una niña sensible y profundamente unida a ella, merecía una explicación clara, amorosa y honesta. Los niños perciben tensiones incluso cuando los adultos creen estar protegiéndolos. Por eso Ana Patricia decidió abordar el tema desde el principio, sin mentiras ni evasiones. Según una confidencia compartida por la propia presentadora, la conversación con su hija fue uno de los momentos más emocionales de toda su vida. Me miró a los ojos y me dijo que solo quería verme feliz. Yo pensé que sería difícil para ella, pero me enseñó una madurez que nunca imaginé. Sin embargo, la adaptación no fue inmediata. La niña necesitó tiempo para procesar no solo la separación, sino también la idea de un nuevo bebé y la presencia de un hombre que, aunque respetuoso y amoroso, no formaba parte de su vida hasta hacía poco. Para Ana Patricia, el equilibrio entre proteger la inocencia de su hija y construir una familia respetuosa con todas las partes fue un acto de cuidado constante. Sabía que cualquier paso en falso podría generar heridas difíciles de sanar. Por eso, cada decisión se tomaba con paciencia. Encuentros breves, conversaciones guiadas, espacios para que la niña expresara sus emociones sin temor. Mientras tanto, el padre del bebé demostraba una actitud ejemplar. Aunque prefería mantenerse lejos de los reflectores, su presencia constante, madura y empática, fue crucial para que Ana Patricia pudiera enfrentar la tormenta mediática. Él sabía que amar a una mujer en el centro de la fama implica aceptar formas de exposición que para un ciudadano común resultan abrumadoras. Aún así, eligió caminar junto a ella, incluso cuando los rumores se intensificaron,
Uno de los momentos más difíciles ocurrió cuando ciertos programas de televisión insinuaron que la relación podría haber comenzado antes del divorcio, alimentando narrativas de infidelidad que lastimaron profundamente a la presentadora. La realidad, que muchas veces se pierde en la avalancha de especulaciones, era totalmente distinta. Su matrimonio ya estaba roto desde hacía mucho tiempo, aunque la separación legal tardó en formalizarse. Pero explicar estos matices requiere una vulnerabilidad que no siempre es bien recibida por el público. Aún así, Ana Patricia decidió enfrentar esta adversidad con la misma transparencia que había guiado su carrera. En una conversación privada que posteriormente se filtró a la prensa, Ana Patricia aseguró: «Yo sé quién soy, sé lo que he vivido y sé cuándo nació este amor. No debo explicaciones a quienes inventan. La única verdad que importa es la mía». Estas palabras, cargadas de firmeza, reflejan una evolución interna. La presentadora estaba aprendiendo a poner límites, a elegir su paz incluso en medio del escándalo. Pero mientras lidiaba con presiones externas, su embarazo avanzaba, y con él llegaron emociones nuevas y transformadoras. Cada ecografía, cada pequeño movimiento dentro de su vientre, cada cambio físico le recordaban que más allá del ruido mediático, había una vida creciendo. Una nueva oportunidad de amar, un nuevo capítulo para escribir con paciencia y esperanza. El embarazo se convirtió en un refugio, en un recordatorio constante de que los verdaderos milagros no se anuncian en titulares, sino que se sienten desde dentro. A medida que las semanas avanzaban, Ana Patricia comenzó a experimentar una conexión emocional profunda con el bebé. Según sus propias palabras, este embarazo, inesperado y lleno de circunstancias complejas, era también el más espiritual de su vida. Ella misma confesó que sentía al bebé como un regalo en medio del caos, una luz que le enseñaba a detenerse, respirar y valorar las cosas esenciales. Este proceso de redescubrimiento personal fue tan intenso que la presentadora empezó a dedicar largas horas a la meditación, la escritura privada y la reflexión. Actividades que la ayudaron a sanar heridas antiguas que nunca había enfrentado por completo. En este periodo, también ocurrió algo que pocos conocían: el acercamiento respetuoso y maduro entre ella y su ex esposo. Aunque la separación había sido dolorosa, ambos compartían la prioridad absoluta de cuidar emocionalmente a su hija. Según allegados, él mostró comprensión al enterarse del embarazo y reconoció que la vida continúa, que las personas cambian, que el amor adopta formas nuevas. Esta actitud civilizada fue crucial para que Ana Patricia pudiera vivir el proceso con serenidad, sin cargar culpas imposibles o temores innecesarios. Aún así, la presentadora sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar una entrevista pública más formal, donde explicar su verdad sin intermediarios. En el mundo del espectáculo, el silencio prolongado suele interpretarse como ocultamiento, y ella no quería que su historia se deformara aún más. Por eso, comenzó a preparar mentalmente un testimonio honesto, donde pudiera hablar del proceso de separación, del descubrimiento de un nuevo amor y del significado profundo de este embarazo. Pero antes de esa entrevista, sucedió algo inesperado. Un episodio emocional que marcaría un antes y un después en su maternidad. Una noche, agotada por la presión mediática y los cambios hormonales, Ana Patricia sintió miedo. Un miedo profundo, casi paralizante, como si la vida le pidiera una prueba final antes de permitirle avanzar. Según confesó a su mejor amiga, pasó horas llorando, temiendo no estar a la altura de esta nueva etapa. ¿Podría manejar su carrera, su vida sentimental y un bebé al mismo tiempo? ¿Sería capaz de construir una familia sólida después de una separación tan reciente? ¿Y si el público nunca la perdonaba? ¿Y si su hija terminaba sintiéndose desplazada? Pero fue precisamente esa noche, en medio del llanto, cuando sintió claramente la primera patadita del bebé. Un movimiento suave, casi imperceptible, pero suficiente para detener sus lágrimas y recordarle que no estaba sola. Ese instante,
que ella describe como la señal más poderosa que he recibido en mi vida. Cambió por completo su energía emocional. Comprendió que aquel niño, o niña, como aún no sabía, llegaba con un propósito: enseñarle el valor de la aceptación, la fuerza de la vulnerabilidad, la importancia de elegir la felicidad incluso cuando el mundo entero opina lo contrario. Después de esa noche, algo cambió en ella. Decidió alejarse de las redes por un tiempo, concentrarse únicamente en su bienestar y el del bebé. Redujo compromisos laborales, apostó por espacios de calma y empezó a rodearse exclusivamente de personas que le ofrecían paz. El padre del bebé, siempre firme y presente, se convirtió en su principal apoyo. Su hija, adaptándose poco a poco, comenzó a mostrar curiosidad por el embarazo, incluso hablándole tiernamente al vientre. A nivel emocional, Ana Patricia empezó a sentirse más fuerte que nunca, y aunque sabía que aún faltaba enfrentar al público con la historia completa, comprendió que ya no hablaba desde la búsqueda de aprobación, sino desde la certeza interna de que todo lo que estaba viviendo tenía un propósito sagrado. Cuando la tormenta mediática comenzó a disiparse, no por falta de interés, sino porque el tiempo finalmente impuso calma sobre la narrativa, Ana Patricia Gámez se encontró en un espacio emocional completamente distinto al que tenía meses atrás. Entre los miedos iniciales, las críticas despiadadas, los rumores infundados y las muestras sinceras de cariño, la presentadora emergía como una mujer transformada. No era la misma que enfrentó el divorcio con angustia, ni la que anunció su embarazo temiendo la reacción pública. Ahora era una mujer que había atravesado sus propios abismos, había descubierto nuevas formas de amor y, sobre todo, había aprendido a elegir su felicidad sin pedir permiso. Tras semanas de introspección, Ana Patricia decidió que había llegado el momento de hablar de manera abierta y definitiva con su público. No por obligación, sino porque sentía que su historia podía servir de guía para miles de mujeres que se encontraban en procesos similares. La entrevista, preparada con delicadeza, elegida con cuidado y realizada en un ambiente respetuoso, se convirtió en uno de los momentos más significativos de su carrera. No buscaba protagonismo ni compasión, solo quería contar la verdad con dignidad, cómo había vivido su divorcio, cómo había encontrado el amor inesperadamente, y cómo la noticia de su embarazo la había hecho confrontar sus temores más profundos. En esa conversación, transmitida a millones de personas, Ana Patricia mostró una vulnerabilidad y una fortaleza que pocas veces había permitido ver públicamente. Nadie está preparado para cambiar su vida de un día al otro, confesó. Pero a veces la vida no espera a que te sientas lista. A veces simplemente te empuja hacia un camino nuevo porque es el que necesitas recorrer. Habló de los meses de silencio, de las noches de llanto contenidas, de los mensajes de apoyo que la ayudaron a seguir adelante y, sobre todo, del bebé que había transformado su forma de ver el mundo. Explicó con claridad que su relación actual comenzó cuando su matrimonio ya estaba roto, desmintiendo rumores y recuperando la narrativa que le había sido arrebatada. La respuesta del público fue mucho más cálida de lo que ella esperaba. Aunque siempre habrá opiniones diversas, algo inevitable para quien vive bajo los reflectores, lo que predominó fue la comprensión. Miles de mujeres compartieron testimonios similares. Nuevas oportunidades de amor después de rupturas dolorosas. Embarazos inesperados que se convirtieron en bendiciones. La lucha constante por equilibrar la vida profesional y personal. Ana Patricia se dio cuenta de que su historia no era un escándalo, sino un espejo donde muchas podían verse reflejadas. Y comprender eso fue un punto de inflexión. Dejó de sentirse juzgada y empezó a sentirse acompañada. A nivel personal, la nueva relación continuaba fortaleciéndose. Aunque su pareja prefería mantenerse fuera del ojo público, su presencia en la vida de Ana Patricia era indiscutible. No era un romance impulsivo ni una relación nacida del vacío. Era un vínculo construido con paciencia, respeto y una comunicación que, según la presentadora,
le hizo redescubrir el significado del amor adulto. Él la apoyaba en cada decisión, la acompañaba en cada chequeo médico y estaba presente en cada movimiento del bebé. Sus gestos cotidianos, desde prepararle algo de comer hasta escucharla con atención después de un día difícil, se convirtieron en la base emocional que ella necesitaba para sentirse segura en esta nueva etapa. Pero más allá de su vida sentimental, Ana Patricia también comenzó a rediseñar su futuro profesional. Durante años, su carrera había sido una prioridad absoluta, pero ahora, con un bebé en camino y una profunda transformación interior, sintió la necesidad de balance. No se trataba de renunciar a su trabajo, sino de replantearlo. Elegir proyectos que la llenaran emocionalmente, evitar compromisos que drenaran su energía y, sobre todo, proteger su salud mental. Por primera vez en mucho tiempo, la presentadora se permitió decir no sin culpa, consciente de que la maternidad le exigiría un nivel de presencia y serenidad que solo podría ofrecer si se cuidaba a sí misma primero. También comenzó a escribir. No por motivos profesionales, sino como un ejercicio íntimo de sanación. Llenó páginas con pensamientos, miedos, sueños y reflexiones. Escribió sobre su infancia, sobre la mujer que había sido y la que ahora empezaba a ser. En uno de esos diarios, según reveló a una amiga muy cercana, llegó a escribir la frase: «Nunca imaginé renacer a esta edad, pero aquí estoy, aprendiendo a amar de nuevo, aprendiendo a vivir sin miedo». Esa frase se convertiría, sin que ella lo supiera, en el eje emocional de su nueva vida. Su hija mayor, por su parte, comenzó a adaptarse de manera sorprendente. Aunque el proceso fue gradual, la niña empezó a mostrar entusiasmo por la llegada del bebé. Ayudaba a elegir ropita, hacía dibujos donde aparecía como la hermana mayor y preguntaba con curiosidad cómo se encontraba su madre cada día. Ver esa transición llenó de alegría a Ana Patricia, quien temía que el embarazo provocara inseguridades o temores en su hija. Pero al contrario, la niña mostró una madurez y una sensibilidad que conmovieron profundamente a la presentadora. Fue en ese momento cuando entendió que su familia, aunque distinta de lo que había imaginado años atrás, se estaba reconstruyendo desde el amor. La relación con su exesposo también se estabilizó. Cada uno seguía su camino, pero compartían la prioridad inquebrantable de mantener el bienestar emocional de su hija. Él mostró respeto por la nueva etapa de Ana Patricia, y aunque no era fácil para ninguna de las dos partes, ambos entendieron que los vínculos familiares pueden transformarse sin desaparecer. Ya no eran pareja, pero sí eran un equipo en la crianza, y eso era lo verdaderamente importante. En medio de todo este proceso emocional, el embarazo avanzaba sin complicaciones. Cada ecografía era un recordatorio del milagro que crecía dentro de ella. Un pequeño ser que había llegado en el momento más inesperado, pero también más necesario. Ana Patricia descubrió que este bebé le daba una fuerza que nunca había sentido. Dejó de cuestionar si estaba preparada y comenzó a confiar en la capacidad natural que tiene el corazón humano para expandirse. «Ser madre de nuevo no me resta», dijo en una ocasión, «me multiplica». A medida que la fecha del parto se acercaba, Ana Patricia comenzó a imaginar su futuro con más claridad. Visualizaba una vida más equilibrada, más auténtica, más conectada consigo misma. Un hogar donde la paz fuera prioridad, donde su hija y su bebé crecieran en un ambiente de respeto y amor genuino. Pensaba también en su pareja, en la manera inesperada en que su amor había transformado todo, dándole estabilidad en un momento en que ella creía haber perdido el rumbo. Pero quizá el cambio más profundo ocurrió dentro de ella misma. La experiencia del divorcio, del juicio público, del embarazo y del amor renovado la obligó a redescubrir su identidad. Entendió que no era solo una presentadora, ni solo una madre, ni solo una figura pública. Era una mujer completa, con deseos, vulnerabilidades y una fuerza que desconocía. Dejó de vivir para satisfacer expectativas ajenas y comenzó a vivir para construir un futuro verdadero.
Esa libertad interior se convirtió en el mayor regalo de esta nueva etapa. El día en que decidió compartir una fotografía de su vientre, la primera imagen pública de su embarazo. Internet estalló en mensajes positivos. En la foto, Ana Patricia aparecía sosteniendo su barriga con ternura, sonriendo con una serenidad que decía más que cualquier declaración. No era solo el retrato de una mujer embarazada, era la imagen simbólica de su renacimiento. Acompañó la foto con un mensaje simple pero poderoso. El amor llega cuando debe llegar, y a veces trae consigo un milagro. Esa publicación se convirtió en un antes y un después. Cerró un ciclo de críticas y abrió uno de celebración. El público finalmente comprendió que detrás de cada noticia, detrás de cada titular, había una mujer que luchaba como todas las demás. Y esa humanización fortaleció aún más el vínculo entre Ana Patricia y la audiencia que la había seguido durante tantos años. Hoy, mientras se prepara para recibir a su bebé, Ana Patricia Gámez vive con una serenidad que jamás imaginó. Su corazón, antes marcado por temores y silencios, ahora late con ilusión. Su hogar, antes lleno de incertidumbre, ahora vibra con esperanza. Su vida, que atravesó rupturas y reconstrucciones, ahora se abre hacia una etapa luminosa, llena de posibilidades. La historia de Ana Patricia Gámez no es solo la crónica de un divorcio, de un nuevo amor o de un embarazo inesperado. Es, por encima de todo, el testimonio vivo de una mujer que decidió renacer cuando el mundo esperaba verla caer. Su valentía para hablar con el corazón abierto, su capacidad de reconstruirse entre silencios y tormentas, y su determinación para elegir la felicidad, aun cuando muchos la juzgaron, la convierten en un ejemplo poderoso de fortaleza emocional. Hoy, mientras se prepara para recibir a su bebé, Ana Patricia nos recuerda que la vida no siempre sigue los planes que imaginamos. Pero a veces, esos giros inesperados son precisamente los que nos llevan al destino que realmente merecemos. Su historia es un recordatorio de que el amor puede llegar en cualquier momento, que las segundas oportunidades existen, y que cada mujer tiene derecho a escribir su propio futuro sin miedo ni culpa. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de las próximas novedades sobre tus celebridades favoritas, análisis exclusivos, historias inspiradoras y reportajes profundos como este. Dale like, comparte el video y activa la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad, humano y auténtico. Gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad.